denuncias de violaciones de derechos humanos en los hogares Veraca. Estos son gestionados por la ONG de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, liderada por el pastor Márquez. Veraca tiene 64 hogares y 1.300 internos, en su mayoría personas en situación de calle. En junio de 2015 se denunció la situación de 3 niñas residentes en un hogar Veraca de Maldonado, en el que fueron víctimas de maltrato. Recientemente, en el programa Santo y Seña de Canal 4, se reiteraron múltiples denuncias. Varias personas testimoniaron acerca de una permanente violación de los derechos humanos. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Berta Sanseverino, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, planteó en la Cámara de Representantes su intención de investigar los hechos denunciados. Y le damos la bienvenida a la diputada del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Berta Sanseverino. Bienvenida, un gusto recibirla. Nicolás Iglesias, trabajador social, investigador precisamente de este tema. Un gusto recibirlos a ambos. Y bueno, empezar, nosotros decíamos en el inicio, por el principio, de contarle a la gente qué es exactamente los hogares Veraca, porque también hay que decir que hay allí mucha gente que llega con adicción a las drogas y aquí se recupera. Pero también hay otros testimonios que señalan que, bueno, que ha habido violación de los derechos humanos. Nicolás, de repente empezamos contigo. Sí, quizás primero es importante comprender el entramado que existe entre la Iglesia Misión Vida para las Naciones, liderada por el apóstol Márquez, y la ONG Salcu, que pertenece a esta iglesia, que fue fundada por esta iglesia. Salcu. Esta iglesia llega a Uruguay en 1991. Actualmente tiene 15.000 miembros organizados en unos 17 templos, 250 grupos de células que son reuniones en casa de familia. Y esta iglesia es liderada por el apóstol Márquez, y esto tiene que ver con que esta iglesia pertenece a lo que se llama el neopentecostalismo, que es uno de los grupos dentro del mundo evangélico cristiano, y que es un grupo que llega a Uruguay a partir de Jorge Márquez y que tiene como novedad dentro del mundo cristiano que utilizan herramientas del marketing, herramientas de la psicología, también de lo que es todo la tecnología. Contratan espacios en televisión. Muchos usos de medios de comunicación. Ellos tienen actualmente medios de comunicación en la CTV, un periódico gratuito, varias radios, una editorial, un colegio. Y en ese marco de que la Iglesia pasa al accionar social y político, es que en el año 2012 funda esta ONG para trabajar con lo que ellos entienden que es la población en mayor vulnerabilidad. Y es ahí que Hogares Veraca empieza a crecer. También es importante decir que los Hogares Veraca empiezan a crecer en un área de las políticas públicas en las cuales el Estado quizás estaba un poco ausente a partir de eso, en plena crisis, ¿no? En el 2012. Y trabajando especialmente con personas en situación de adicciones y situación de extrema pobreza y depresión, inclusive ellos lo marcan mucho. Ellos mantienen convenios con el Estado. ¿El Estado les deriva hoy personas con adicciones a los hogares Veraca? Son dos situaciones diferentes. Por un lado tienen 2 convenios con el Estado con 2 CAIF, en Pan de Azúcar, en el departamento de Maldonado, y en Bella Italia, en Montevideo. Pero aparte existen esas situaciones de derivación por parte de jueces, por parte de a veces del propio Mides, que deriva situaciones críticas que el Estado no está pudiendo cubrir. Y también dentro de esas situaciones hay la situación de algunos niños, que en total son 74, que están en una situación irregular, que es una de las situaciones que nos preocupa, porque fueron derivados, pero no hay un consentimiento formal y un proceso jurídico formal con los padres. Son de 74 niños que viven en Veraca que no viven con sus padres. Porque en Veraca tú decías que son 62 hogares, 63. No todos son en Uruguay. Existen hogares también en Haití, en Chile, en Argentina, en Brasil. En Uruguay hay 52 hogares con 1.100 personas. Y en estas 1.100 personas no son todos beneficiarios de los hogares o no son todas personas que llegan por adicciones. También están los pastores, los voluntarios, todas las personas de la iglesia que también permite que el funcionamiento de las empresas que funcionan en el entramado de Veraca, que ahora vamos a ingresar, permiten que eso sea económicamente sustentable. ¿Empresas? Sí, existen, bajo la estructura jurídica de Salcu, existen los 52 hogares. Cada hogar tiene una unidad productiva. Estas unidades productivas o empresas van desde rubros de la alimentación, el catering, la panadería, hasta la fabricación de autos, de carrocerías, de refrigerantes, de textiles, de serigrafías, fábrica de ladrillo, horticultura, fruticultura. Son 52 emprendimientos de distinta envergadura
que funcionan y financian en parte estos hogares, que aparte reciben a nivel estatal varios apoyos de las intendencias del interior, que esos son conocidos porque uno puede acceder a las actas de las juntas departamentales. Especialmente en el departamento de Maldonado ha habido mucha erogación, muchos apoyos en transportes, en alquileres. Y hay una serie de apoyos del Estado, pero no hay control del Estado, que eso es uno de los temas que también es interesante analizar, porque el Estado apoya directa o indirectamente estos emprendimientos, pero en una situación de convenio. No es un convenio tradicional como puede haber con otra iglesia o otra ONG, sino que se apoya, incluso se apoya el proyecto político-religioso. O sea, no es que se apoya una política pública laica como la que se debería desarrollar en el contexto de un CAIF, por ejemplo. Diputada, ¿cómo llega este tema a precisamente la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué llega? ¿Por qué su preocupación? ¿Por qué es que toma el tema y lo pone también? Bueno, buenos días y muchas gracias. La verdad que es un placer estar dialogando y escuchando al licenciado Nicolás Iglesias, que tanto nos aporta, incluso él ya estuvo en la Comisión de Derechos Humanos. Una vez que se presentan estos informes en la televisión, en el programa Santo y Seña, ya habíamos tenido algunas denuncias, pero denuncias con un cierto nivel de informalidad, de rumores, de situaciones que las familias nos habían estado llegando, nos habían llegado los materiales de Maldonado, porque ahí la Junta Departamental y edilas nuestras habían estado trabajando en el caso del maltrato a niños y niñas en estos hogares. Decidimos introducirlo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que hemos seleccionado algunos temas fuertes para trabajar en este año. Es decir, que nosotros, a partir de ese documento, donde me parece que es muy interesante analizar los informes en dos oportunidades presenta Santo y Seña, nos parecieron, primero, que eran de una gran evidencia científica, ¿no? Aproximadamente en el segundo hay 5 testimonios con nombre y apellido, gente que se muestra, da la cara, que eso ya es un elemento clave, que con mucho tiempo y con mucha claridad nos dio datos concretos. No nos dijo, me maltrataron, no. Tal día, armando la carpa en el campamento Veraca, ahí hubo una discusión, ahí me empezaron a molestar, me llevaron a un lugar, había una escalera, me quisieron golpear, me maltrató. El de un joven que cuenta toda su peripecia laboral, de las horas extenuantes que trabaja, que se disfraza ese trabajo, porque es un trabajo, él vendía alfajores, horas en una feria, hacía mucho dinero, ese dinero nunca lo veía. Otros hacían jornales solidarios, que los debía cobrar esa persona, eso en Maldonado, pero en la puerta lo estaban esperando para decirle que, que el dinero ese lo había ganado él como jornales solidarios, pero que en realidad era para la asociación que debería tener, que era la que le daba el sustento y su alimentación. Entonces digo, ahí hay todo un juego muy fuerte y una intervención muy interesante de una señora que analiza más conceptualmente cómo funciona, el poder que tiene ese pastor, cómo en realidad establece una relación de jerarquía, que además es un pastor muy homofóbico, con una agenda de derechos muy contraria a la que nosotros hemos estado llevando adelante. Constantemente está haciendo referencia a lo negativo que han sido los avances que hemos hecho nosotros en esta agenda de derechos, interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, reproducción asistida. Es decir, que hay todo un juego que también lo deposita en esa relación que establece con estas personas. Y los informes de estas personas son muy elocuentes, incluso algunas de ellas se han contactado con nosotros para poderlos ampliar si es necesario. Por lo tanto, ahí hay todo un juego de manipulación, explotación laboral, que lo disfrazan de trabajo social, que lo disfrazan de voluntariado, es el precio que pagás por estar allí y en realidad lo que siempre sale a luz es que hay un beneficio económico y un beneficio político que se realiza sobre estas personas. A la vez el ingreso del pastor Márquez de Misión Vida al Parlamento.
¿verdad? Es decir, con la presencia de un diputado que está casado con su hija, ¿no? Con una de sus hijas. Sí, la Iglesia Misión Vida, en palabras del apóstol Márquez, dicen que se habían dado cuenta en el año 2007, 2008, que estando solo fuera del Parlamento no podían hacer los cambios legislativos que ellos querían realizar. Entonces tenían que incursionar en la arena política partidaria y crean un grupo, Cristianos por Uruguay, en el 2009, que primero van con el actual suplente de diputados y Afiliola, y luego van en el 2014 con Verónica Alonso. Y ellos se dan cuenta que para imponer su agenda político-religiosa, que claramente ellos creen que el poder secular está bajo la égida del poder de Dios y la Biblia, debería ser lo que norma las leyes y las conductas y las prácticas de las personas, pero también a nivel legislativo. Por eso quieren de alguna manera, como llaman, cristianizar las naciones o creen que los cristianos deben ser los que deben tener el poder de incidencia e influencia en la sociedad. Este pensamiento conservador neopentecostal no surge en Uruguay, esto viene desde Estados Unidos, desde los años 70, con un movimiento que se llamaba la mayoría moral, que busca justamente esta agenda que había sido, digamos, ellos ven como una agenda negativa de avance en derechos como matrimonio igualitario, salud sexual. El pastor Márquez, entonces, junto con la Iglesia Misión Vida y Hogares Veracá, hacen esta movilización, este acuerdo en el 2014 con 54 listas en las internas del Partido Nacional, en la cual queda muy bien posicionada Verónica Alonso, gracias a la participación de muchos fieles, que incluso en los testimonios cuentan que fueron algunos engañados, otros obligados o presionados para participar políticamente, para salir a buscar firmas y sumar gente a las listas. Y bueno, tuvieron un buen caudal electoral y tienen este diputado titular de Astuve, una diputada suplente, Betiana Britos, que también es pastora de esta iglesia, y algunos ediles en Montevideo y en el interior del país. Sí, también sobre eso precisamente ha habido quejas. Vamos a invitarlo, por supuesto, al diputado, a la senadora para hablar de este tema. ¿Y cómo sigue esta investigación, ¿no? Bueno, nosotros en el Parlamento es una comisión permanente. Nosotros siempre le aclaramos a todos que no es una comisión investigadora, que tendrá sus propios mecanismos si en algún momento se quiere instalar la misma por las irregularidades que consideremos que pueda dar lugar a ello. En principio nosotros, como acá hay un juego de ocultamiento de figuras que tenemos muy reglamentadas en un Estado de Derecho, que es el trabajo digno, las consideraciones que debe tener un trabajador, las rehabilitaciones, es decir, qué figura en esos internados hay que reflejen los avances en el tratamiento. Ellos no hablan de rehabilitación, hablan de un trabajo social, familiar, todo muy ambiguo. Yo quiero aclarar además que ya recibimos a familiares y los familiares consideran que yendo allí sus hijos, generalmente sus hijas, han podido salir de la droga. Es decir, yo respeto mucho esa mirada que tiene la familia, muy desesperada por la situación de sus familiares, ¿no? Pero siempre te quedas con algo que es muy llamativo, que es que ellos mismos lo decían, ahí ellos trabajan y no manejan dinero, ahí ellos están instalados y no se les deja manejar el celular. Es decir, todos se sienten muy protegidos en el hogar, no quieren irse. Entonces eso te permite, digo, sobre todo para los técnicos, los equipos técnicos, equipos sociales, psicología, analizar cuánto se rehabilita, cuánto avanza una persona a la cual se le está rodeando y, en definitiva, esa emancipación, ese proceso, cuánto realmente tiene de cuestión firme, ¿no? Por lo tanto, nosotros sobre este tema vamos a seguir trabajando, vamos a recibir, obviamente, el pastor Márquez, probablemente lo hagamos en septiembre, porque en agosto tenemos muchos temas en el Parlamento, pero vamos a involucrar a algunos actores que nos parecen fundamentales. Por ejemplo, yo quiero su opinión sobre, como integrante de la bancada de gobierno, es decir, la derivación por parte del Estado a adolescentes a estos hogares, la intervención del MIDES, del Ministerio de Salud Pública,
y los controles estatales que Nicolás Claro. señalaba que no se están ausentes. haciendo, de quién son responsabilidad de que se hagan, ¿no? Exactamente. Si es del MIDE, si es del Ministerio de Salud Pública. Y depende de la ígida, digamos, si hay niños, el Claro, INAU tiene es que INAU. intervenir. Exactamente. Y si hay tema- adolescentes, el MIDE Salud Pública. Sí. Y sí, la cuestión de la rehabilitación tiene que ver con la salud y la situación del trabajo claramente no voluntario, que es un trabajo Exactamente. que no está amparado, no es de la naturaleza de cualquier ONG o organización religiosa que desarrolla loablemente trabajo voluntario, sino que esto tiene otras características productivas, empresariales Claro. y de cantidad Que de deja horas. ganancias. y de- Claro. Y eso Perdón, también yo decía, el Ministerio de Trabajo tendrá que tomar. Sí, yo decía adolescentes, MIDE, Sí, Salud jóvenes, Pública. No, sí. también INAU, ¿verdad? Sí, sí. Hasta los Exactamente. 18 años también Jóvenes, es INAU. sí. Sí, nosotros vamos a invitar al Ministerio de Educación y Cultura, que es el que da las personerías jurídicas. Ya hemos hablado con las autoridades, con el BPS también y con el PIT-CNT, porque el PIT-CNT tiene una lógica de defensa de los trabajadores y en esas figuras hemos hecho un esfuerzo enorme por eliminar el trabajo informal, cómo restituir derechos a los trabajadores. Bueno, acá, por eso hay zonas muy oscuras que va a haber que seguir trabajando con los distintos actores y lo vamos a mantener en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos. Ahora tengo que preparar un informe para nuestra bancada y cómo seguimos con este tema. También recibimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene mucho interés y además algunos de sus miembros ya han recibido denuncias también muy portadoras de cómo encauzar y cómo mejorar toda esta situación, cuáles serán nuestras recomendaciones, mejor legislación, mayor transparencia. Controles, ¿no? Mayor, que hoy- por eso digo, hay mucha cuestión que me parece que no se puede dejar a la libertad de una asociación que trabaje como trabaja. Respecto al tema del manejo del dinero, ¿no? Porque hay por un lado todo lo que es lo que se identifica como mantener a las personas esclavizadas, y después por otro lado está el tema del manejo del dinero de esas unidades productivas que coinciden con los hogares. ¿Cómo es la investigación que has hecho Sí. al respecto? Hay que tener en cuenta que básicamente estas iglesias neopentecostales, no todas, pero especialmente la iglesia Misión Vida, tiene un fuerte énfasis primero en el diezmo, que es el 10% de los ingresos de todos sus miembros activos en la iglesia. Por otro lado, los miembros de Hogares Veraca no manejan dinero, como decía Berta. Y a su vez estos hogares tienen los ingresos de los apoyos, por ejemplo, que los padres reconocen que hacen con alimentos, con donaciones, la producción propia del hogar. Y no hay una economía común, según ellos dicen. Yo le pregunté cuando estuve en Villa García, donde vive el diputado Astuve, y me dijeron que el sueldo del diputado Astuve iba íntegramente ahí para el hogar, que es donde funciona la empresa Itaí de carrocerías. Pero hay una caja común, pero no hay claramente para el Estado elementos de transparencia, Claro, ¿cuánto? de rendición de cuentas, porque las ONGs y las iglesias tienen el resorte de brindar rendiciones económicas y actas de las comisiones directivas. Pero no existe un control real porque el MEC no tiene en su área de registros de ONGs y asociaciones civiles, no tiene personal que controle realmente ese tema. Entonces es todo un área, como yo le llamo, como de libertad, como en vez de como el libre mercado, es libertad religiosa, que excede todo tipo de controles del Estado. Entonces, el ámbito de lo religioso permite estos márgenes de funcionamiento interno sobre los cuales el Estado tiene un desconocimiento total. Y eso es un tema delicado, no para controlar a las religiones que hacen cultos y hacen sus actividades totalmente en el marco de la libertad de creencias y de práctica religiosa, sino porque cuando involucra a personas que están en situación de vulnerabilidad social, que ya llegan ahí por esta misma condición, el Estado sí tiene que tener un rol activo, porque no es una práctica religiosa como cualquier otra iglesia. Acá hay dimensiones económicas, sociales y políticas que están totalmente integradas, porque para ellos también su accionar evangelístico religioso involucra todas estas áreas. Para ellos también desde su propia cosmovisión es lo más natural que sea así. Como decía el propio diputado, cómo no van a apoyar a su pastor, que es como su padre, que es su referente espiritual. O sea, todo ese juego y todo ese poder religioso, pastoral que tienen estos referentes, juega un papel fundamental en la vida cotidiana de estas personas.
Gracias por haber venido. Y por Muchísimas supuesto gracias. que la seguimos. Vamos a invitar al diputado Astuegue, a la senadora Alonso. Intentaremos también al pastor Márquez y ustedes volverán con el tema en septiembre. Exactamente, lo vamos a seguir trabajando y una mención que lo aclaró muy bien Nicolás es el respeto total que nosotros tenemos por las religiones. Decimos, nosotros ingresamos a este tema porque hay denuncias de violación de derechos en una gama muy importante de temas que era parte de nuestra competencia como parlamentarios asumir y asumirlo con mucha seriedad.